escuchar una predicación y yo le doy gracias a Dios. Y la gente me pregunta que si yo estaba nervioso. Y yo creo que la oportunidad que Dios le da a una persona de predicar es imposible no estar nervioso, saber que uno está ante la presencia de Dios y tener la responsabilidad de impartir su palabra. Es imposible estar nervioso. Por eso le vamos a pedir a nuestro Padre, a Dios, en estos momentos que una vez más tome el control de este servicio. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por limpiarnos, por tu sangre, Señor. En estos momentos te entregamos una vez más este culto, Señor. Que seas tú el que habla a través de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva entre nosotros, Señor. Y que tú puedas, Señor, hablar a través de mí, Señor. Y gracias, Señor, porque limpiaste mis faltas y me haces digno de estar ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este tema se llama Haz que tu vida cuente. Y como estábamos leyendo en Deuteronomio 30, si me pueden acompañar a Deuteronomio 30, versículo 19, vamos una vez más a leerlo. Y le damos gracias a todas las personas que participaron en la plataforma, también a Irenis, por esa alabanza que prepara el ambiente de adoración. Muchas gracias. Deuteronomio 30, versículo 19 nos dice, cuando lo encuentren me pueden decir amén para saber si todos lo hemos encontrado. Amén, gloria a Dios. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, quizás usted diga una poca variación, pero en este pasaje Dios nos está diciendo que la vida que nosotros vivimos se basa en decisiones, que toda nuestra vida son decisiones. Desde el momento que nos levantamos tenemos que tomar decisiones. Bueno, antes de levantarnos tenemos que tomar la decisión de levantarnos. Todo se basa en hacer decisiones. Pero Dios nos está diciendo que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Él nos está dando la opción. Y nos dice que es una es bendición y otra es maldición. Pero Él nos anima a tomar la decisión correcta. Que ¿cuál es, según el versículo? Escoger ¿qué? La vida. La manera en que tú y yo vivamos como individuo es nuestra decisión, es tu decisión. La manera que tú vivas es tu decisión, nadie más la puede tomar. Pero mi oración, y estoy seguro que la de Dios también, es que tú también escojas la vida. Y sabemos que la vida es Jesús mismo. La palabra nos lo dice. Para que puedas vivir una vida para Dios y para poder impactar a todo aquel que nos rodea. ¿Ok? Cuando escogemos la vida, nuestra perspectiva de este mundo cambia. Nuestra perspectiva es distinta. Sí. Y la perspectiva de nuestro diario vivir, a medida que vamos caminando por este mundo, cambia. Y yo quiero hacer una ilustración. Había un niñito que él se encontraba jugando béisbol y él tenía su uniforme, él estaba, como uno dice, ya estaba ready, estaba listo para hacer las funciones en el equipo y él tenía una bola y mientras él estaba jugando, él se hablaba a sí mismo y él decía, yo soy el mejor bateador del mundo. Él se estaba dando ánimo. Dice, yo soy el mejor bateador del mundo. Y él vino, lanzó la pelota hacia arriba y fue a batear y falló. Vamos a ponerle un strike porque falló. Pero él no se dio por vencido. Él era un niño que tenía perseverancia y volvió a decir, repetir en su mente, yo soy, ¿qué? El mejor bateador del mundo. Lanzó la pelota
¿Y qué sucedió? Otro strike, falló de nuevo. Pero el niño volvió otra vez y se repitió en la mente. ¿Qué? Yo soy el mejor bateador del mundo. Y lanzó. ¿Y usted cree que pasó esta vez? Otro strike. Y entonces, sabemos que los que juegan pelota o béisbol, que 3 strikes, strike out, punch out. Pero entonces él se puso a pensar y él dijo, wow, 3 strikes. Yo soy el mejor pitcher del mundo. Nosotros, pues hemos escuchado, y estoy seguro que cada uno de nosotros hemos escuchado la expresión que nos dice que cuando la vida te manda, ¿qué? Te da limones, ¿qué? Haz limonada. Y por aquí lo tenemos. Si la vida te da limones, haz limonada. Y qué rico sería una limonada en estos momentos, ¿verdad? Pero yo creo que es una buena expresión, una buena frase que utilizamos, pero hay veces que no la aplicamos, a nuestra vida espiritual. Solamente la aplicamos, este consejo, a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no lo aplicamos a nuestra vida espiritual? Nosotros, como creyentes, tenemos que entender y reconocer que nadie fue salvo tan solo, ¿para qué? Para creer. Nosotros fuimos salvos solamente para creer, ¿no? Debe haber algo más, ¿verdad? Somos salvos para pertenecer. Y en Cristo ese es el deber que tenemos nosotros. Tenemos que hacer que nuestra vida cuente positivamente para su reino, para el reino de los cielos. Esa es nuestra función. Hoy yo deseo examinar la vida de un personaje, un hombre que impactó el mundo y él dejó un impacto positivo por las elecciones que él tuvo y sobre todo fue positivo para la causa del reino de Dios, las cosas que él hizo. Él fue un hombre ordinario, como tú y como yo, que alcanzó cosas extraordinarias para el reino de Dios, pero no fueron por casualidad. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos 11. Y cuando encontremos este pasaje, nos vamos a quedar en él. Lo aguantan ahí porque vamos a indagar en estos versículos y vamos a ir buscándolos a medida que siga el transcurso del sermón. Hebreos 11, cuando lo encuentran, me dicen amén. Hebreos 11, 23 al 27. Y no va a estar en la pantalla porque quiero que todos lo busquemos para que utilicemos nuestras Biblias. Hebreos 11, versículos 23 y 27. Y comenzamos. Y van a saber de quién vamos a estar hablando. Dice, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Una vez más, la nueva versión internacional. Como ya les dije, vamos a analizar y examinar la vida de Moisés. Un hombre que tomó una decisión concerniente a la dirección y calidad de su vida. Ahí dice Journey of Moses. Mientras estaba preparando el tema y buscando información sobre Moisés, para todos aquellos que les gusta Facebook, me topé con un juego
de Facebook. Yo no entro mucho a Facebook, pero hay otras personas que les gusta mucho. Hay un juego que se llama Journey of Moses. Así que si a usted le gusta pasar tiempo en Facebook, yo le insto a que pase tiempo jugando Journey of Moses para que dedique su tiempo para aprender. Hay otro juego también en Facebook de la vida de Jesús. Yo no sabía de esto. Pero si va a pasar tiempo allí, aprovéchelo. Pero vamos a seguir hablando sobre Moisés. Debido a la decisión que él tomó, él pudo ser el receptor de los 10 mandamientos. Él pudo ser el liberador del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Pudo sacar al pueblo de Egipto por la gracia de Dios. Y sobre todo, él también pudo escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés fue un hombre como nosotros, pero que Dios lo utilizó de una manera especial. Cuando un hombre ordinario añade a Dios en su vida, ¿qué sucede? Dios nos considera, es como un hombre extraordinario, podemos hacer cosas extraordinarias para la causa de Dios. Son las tareas que Dios tiene para nosotros, si tenemos a Dios en nosotros. Moisés, por la razón que él escogió a Dios, como leímos en Deuteronomio 30, 19, la elección que Dios nos daba, él hizo una buena elección. Él escogió la vida. Hizo de esa su más importante elección. Y sobre todo, no solamente él hizo esa elección de escoger la vida, él hizo otras elecciones en su vida muy importantes. Y él llegó a ser uno de los personajes más prominentes en la Biblia. Pero hoy vamos a tocar 4 asuntos claves sobre la vida de Moisés y cosas en las cuales él tuvo que lidiar y en las que tú y yo tenemos que también lidiar y adaptarlas en nuestra vida para que esa vida de nosotros cuente para algo positivo en este mundo, para que cuente algo que realmente valga la pena, como decía el tema, haz que tu vida cuente. Vamos a tomar estos 4 importantes puntos con los que Moisés tuvo que lidiar. Primero que nada, ¿qué dice ahí? Identidad. Identidad. Moisés, ustedes saben, él tuvo que descubrir para qué Dios lo había creado. Y ahí viene la identidad. Y la pregunta que dice, ¿sabes quién tú eres para Dios? ¿Sabes quién eres tú para Dios? ¿O en Dios? ¿Sabes tú? Ese es el primer punto que vamos a tocar. Les voy a dar los 4 y luego vamos a desglosarlos. Segundo punto, responsabilidad. Responsabilidad. Moisés tuvo que responsabilizarse con la tarea que Dios les encomendó. Ahí viene la responsabilidad y la pregunta que dice, ¿sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Vivir por vivir? Vamos a ver. El otro punto importante dice dificultad. Moisés tuvo que evaluar qué tan difícil era la tarea para la cual Dios lo estaba llamando. Y ahí nos dice qué es lo más importante en tu vida. Y el último nos dice, Moisés tuvo que descubrir que era lo más valioso en su vida. Dice, ¿cuánto estás dispuesto a entregar? Vamos a estudiar estos 4 puntos un poco más a fondo para saber cómo los podemos adaptar a nuestra vida, para tener una vida exitosa en Cristo y para poder hacer que nuestra vida impacte positivamente a nuestros familiares, nuestros amigos y al mundo entero. Seguimos. Identidad. Nos dice ahí, descubre para qué Dios te creó. Buscar la razón de tu existir. Tenemos cada uno de nosotros buscar y descubrir para qué fuimos creados. Y muchas veces, todos nosotros a veces sufrimos de una crisis de identidad. Y Moisés, ¿ustedes creen que tuvo una crisis de identidad cuando él nació? A medida que él fue creciendo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque él tenía que decidir. Él nació siendo hebreo. Correcto, ¿verdad? Y esclavo. Ahora, sin embargo, ¿cómo él fue criado? Él fue criado como
como nieto del faraón en un palacio. Ahora, así que él tenía una gran crisis de identidad, porque él tenía que decidir si era judío o si era egipcio. Una elección, tenía que hacer una decisión. Decía si era esclavo o si pertenecía a la realeza. Ahora, las consecuencias de esa decisión lo iban a afectar a él por el resto de su vida. ¿Cuál usted le dejaría? Si usted nace de una familia pobre, pero se cría en una familia a lo mejor como nieto del presidente de los Estados Unidos. Si analizamos, nosotros escogeríamos posiblemente la de la derecha. Mirándolo, yo también lo escogería. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés con esa crisis de identidad. Si él escogía ser, primer problema, si él escogía ser el nieto del faraón, ¿qué le esperaba a él? ¿Qué ustedes creen que le esperaba? Pero en su vida, ¿ustedes creen que iba a ser una vida exitosa? Fama, ¿qué más? Fortuna, riqueza, ¿cómo no? Hijo era el faraón, era la potencia más grande de esos tiempos. Iba a tener fama segura, fortuna, lujos, todos los lujos que quisiera. ¿Qué más él iba a tener? Posiblemente una carrera exitosa, la iba a tener. Y siendo nieto del faraón, iba a ser heredero del trono, que es lo último que está aquí. Él iba a ser directamente heredero del trono. Así, son bastantes cosas. Todas esas cosas, ¿son malas o son positivas? ¿Son buenas o son malas? Ahora, si él escogía la otra, si escogía ser judío, ¿qué le sobrevendría? Posiblemente rechazo. Iba a ser un esclavo. ¿Qué más? Desprecio. Iba a ser despreciado. Expulsado. No los querían allí. Humillado. Y podemos seguir poniendo en nuestra lista. Era una vida de esclavitud. Ahora, ¿qué ustedes creen? ¿Moisés tomó la decisión correcta? ¿Él hizo la decisión correcta o tomó una mala decisión? Moisés tomó la decisión correcta porque él rehusó vivir una vida de mentira. Él tenía integridad y carácter. Era un hombre de mucha integridad y mucho carácter. Y él escogió la buena decisión. Hebreos 11:24 nos dice, por la fe, Moisés, ya adulto, ¿qué dice? Renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Hebreos 11:24. Y allí la palabrita renunció está marcada en roja. Usted si la tiene en su Biblia la puede marcar, porque esta palabra quiere decir, ¿qué quiere decir renunciar? Cuando si alguien ya está cansado de su trabajo, dice, renuncio. A lo mejor tenía otro trabajo. Que uno dice renuncio. Dice rechazo, renegar. Dice, él renunció, no dejó puerta abierta cuando muchas veces las personas renuncian a un trabajo, no vuelven. Él dice aquí que ya cuando él era adulto, él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahí no había vuelta atrás. Él pasó la página y no miró hacia atrás. Él insistió en ser, Moisés insistió en ser en quien Dios lo creó que fuera. Él estaba buscando su propia identidad. No existía ningún tipo de presión positiva o negativa que pudiera cambiar su mente. Él estaba decidido a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Vamos a buscar Hechos 7, versículo 22 al 25. Y me pueden decir amén cuando encuentren el versículo. Hechos 7, versículo 22 al 25. Hechos 7, versículo 22 al 25.
leemos la palabra de Dios que nos dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Tenemos que entender que Moisés estaba encaminado a ser el próximo faraón. Él estaba, el próximo faraón de Egipto. Él llegó a un punto en su vida cuando tuvo que tomar la decisión si iba a ser un israelita o un egipcio. Y en este momento, cuando estuvo cerca de los 40 años, pudo tomar esa decisión. Moisés prefirió identificarse con su gente y él desechó la fama, desechó toda la otra, el poder, todas las cosas que el ser familiar del faraón y que Egipto le estaba ofreciendo. Él sabía que Dios tenía un plan, como ahí dice, God's game plan. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida y no solamente un plan, un propósito para su vida. Y él escogió la vida que Dios tenía para él. Y asimismo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y para mi vida también. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y Él quiere que tú y yo y Él seamos parte de ese propósito para tu vida. Porque Él te ama tal como eres. Así, tal y como tú eres, Él te ama con tus virtudes y con tus defectos. Pero Él quiere ser parte de ese propósito. Él tiene el plan trazado. Pero Él quiere ser parte de ese propósito. Y aquí ven un bumblebee. Estaba buscando una imagen de un bumblebee. Porque no hace mucho tiempo atrás, la NASA tuvieron unos científicos. Esto cuenta la historia. Estaba tratando de buscar toda la información. No la pude encontrar la información en el website de NASA. Pero en otros libros menciona la historia de que los científicos de la NASA estaban impactados con las abejas. Y ellos decidieron estudiar las abejas por la capacidad que tienen de volar. Es una capacidad extraordinaria que tienen estos insectos. Y ellos examinaron cómo este insecto tan pequeño, peludo, redondo, con esas alas tan pequeñas, podía volar. Y ellos estaban buscando, analizando, porque este insecto estaba violando casi todas las leyes, de la aerodinámica. Y ellos pensaban que, pues les intrigaba, querían saber para ver cómo podían utilizar esta tecnología y ayudarla para volar en el espacio de diferentes maneras. Empezaron a estudiar, pasaron semanas estudiando, analizando, le grabaron, tomaron tiempo, medidas, hicieron todo lo posible para explicar científicamente cómo este insecto podía volar. Y entonces, después de tanto estudio exhaustivo que estuvieron analizando, ellos llegaron a una conclusión, porque ellos hicieron su hipótesis, hicieron estudios exhaustivos, y al final del estudio, ¿saben cuál fue la conclusión? Que las abejas no pueden volar. Esa fue la conclusión científica de ellos. Es imposible. No pueden volar. Pero, gracias a Dios, que a la abeja ni le dijeron que no se supone que pudiera volar. La abeja solamente extiende sus alas y sale volando. Pero los científicos tratan de explicarlo, pero no entienden. Ahora, Henry Ford una vez nos dijo, lo voy a poner como él dijo la frase en inglés. Dice, if you think you can or think you can't, you're probably right. Si tú piensas que puedes o piensas que no, posiblemente estás en lo correcto. Eso fue Henry Ford. Ahora, el primer secreto del éxito, escuchen, el primer secreto del éxito es ser quien tú eres. No es ser la otra persona, no.
No intentes ser como los demás. Ese es el primer. Deja de ser alguien que no eres. Sé tú mismo. Cuando entiendas esto, se te van a quitar todos los dolores de cabeza. ¿Ok? No podemos ser otra persona, no podemos vivir por otra persona. Sé quién tú eres. Ahora, tampoco te conformes a otros. Sé tú mismo. Ahora, tienes que descubrir con qué propósito Dios te creó. Dios creó a Moisés con un propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios lo creó? Dios creó a Moisés para ser ¿qué? Un líder y un libertador. Ahora, ¿para qué Dios te creó a ti? ¿Para ser un libertador también? Ahora, vamos a seguir con el próximo punto. Responsabilidad. Dice, acepta responsabilidad de tu vida. Tienes que parar ya de estar echándole la culpa a otros y de excusarte por las cosas que te pasan en tu vida. Tienes que tomar la iniciativa, aceptar la responsabilidad. En Hebreos 11, versículo 25 nos dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros, que dice corto tiempo, placeres del pecado. Ahora, la palabra que está ahí marcada, ¿cuál es? Prefirió. Y marca esa palabra en tu vida, en tu Biblia. ¿Qué quiere decir prefirió? Preponer, anteponer, escoger sobre prioridad, escoger, elegir, optar. Es tu decisión, no es la mía. Si tú deseas hacer un impacto positivo para Dios en el mundo, tú tienes que escogerlo. Es tu decisión. Él prefirió ser maltratado. Él hizo la decisión. Tú y yo tenemos que hacer una decisión también. Él prefirió ser maltratado. Hay muchas decisiones, como lo ven en la imagen, pero es tu decisión si tú estás cerca o estás lejos de Dios. Si lees o no la Biblia, es tu decisión. Si no quieres leer la Biblia, es tu decisión. Si quieres orar, si no quieres orar. Tienes que tomar tú. Es tu decisión. Dios te ha dado la libertad para tomar decisiones. Y las decisiones que tomes, tienes que entender, van a determinar tu futuro. Tú puedes escoger lo que quieras, pero esas decisiones que tomas van a impactar tu futuro de ahora en adelante. Ahora, cuando Moisés, en el versículo 24, nos dice que él está renunciando, y en el versículo 25, él nos dice que está escogiendo. Aquí vemos en esta imagen, en el versículo 24 dice que es una acción negativa. Él renunció. Pero en el próximo está seguido de una acción positiva. Si vamos un poquito antes, en el versículo 23, Dios escogió a Moisés cuando era un bebecito. Cuando era un bebé, Dios lo escogió. Pero en el versículo 24, ¿qué nos dice? Que Moisés escogió a Dios. Porque dice, por la fe Moisés ya adulto, él conscientemente escogió a Dios. Dios lo había escogido desde el principio, pero ahora él lo escoge a Dios. Ahí es cuando empieza la madurez a trabajar en nuestra vida, cuando comenzamos a tomar responsabilidad. La madurez llega cuando nosotros tomamos la responsabilidad de las cosas en nuestra vida. Y una señal de madurez es cuando nosotros dejamos de culpar a los demás y tomamos responsabilidad de nuestros actos en nuestra vida. Porque al principio estaba bien para Moisés, cuando él era bebé, pues que él viviera de la fe de sus padres. Estaba bien cuando él era bebé. Pero ahora cuando ya él estaba adulto, era necesario que él tomara su propia decisión. Tú y yo, y es tiempo de que tomemos nuestra propia decisión. Tenemos que tomar la decisión y no podemos dejarlo para después. Y hay 3 verdades sobre la vida que me gustaría leer. Dice, nadie puede vivir del compromiso espiritual de otra persona. Nadie puede vivir así. No puedes vivir por el compromiso espiritual del pastor. Tú no puedes vivir. Tienes que tener el compromiso individual. Dice, nadie puede culpar el rumbo de su vida en otros. Yo no puedo culpar a otra persona por el rumbo de mi vida. No lo puedo. Son verdades de la vida. Dice, y nadie puede destruir tu vida. Solo tú mismo. Nadie lo puede hacer. Solo
Tú mismo, pero tienes que tomar la responsabilidad. O tú escoges la responsabilidad de vivir para Dios o vivir para el mundo. Es tu decisión. O decides seguir viviendo para Dios o seguir viviendo para el mundo. Ahora, seguimos al próximo aspecto que queremos estudiar. Dice prioridad. Se establece valores y prioridades en tu vida. Ahora, si tú y yo queremos que nuestra vida cuente para algo positivo, para el reino de Dios, tenemos que resolver el hecho de que hay cosas que tenemos que poner por encima de otras. Hay cosas que son más valiosas y de más prioridad en nuestra vida. Tenemos que establecer todas esas prioridades. Y Moisés tuvo bien claro cuáles eran esos valores y esas prioridades. Vamos a leer el versículo 26. Nos dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? En la recompensa. Y si circulamos el verbo con el que comienza el versículo, dice consideró. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pensar, reflexionar, meditar, examinar, tener en cuenta, sopesar, atender, juzgar. El establecer los valores y prioridades en nuestra vida no es algo que se hace hacia la carrera. Es algo que toma tiempo. Tienes que sentarte y seriamente considerarlo. Por eso es que Moisés dice consideró. Él evaluó lo que Egipto tenía que ofrecerle y lo que Dios tenía también que ofrecerle a él. Él evaluó el placer temporal de Egipto y la eterna bendición que el reino de Dios le podía ofrecer. Y sobre todas esas cosas, él escogió a Dios. Lo que Egipto tenía que ofrecer no se comparaba con la gloria de lo que Dios le ofreció. Y hay muchas personas en este mundo que pasan vagando la vida sin haber evaluado sus valores y no escogen sus prioridades. Y por esa razón fracasan en la vida, porque van caminando y no saben para dónde van de un lado para el otro y realmente no saben por qué. Y es porque no se han dado la tarea de sentarse y escoger y saber sacar los valores y sus prioridades y lo más valioso que es en su vida. Como dice ahí, no saben qué es lo más valioso en la vida, están vagando, divagando por el mundo. Y es necesario que tú y yo hoy hagamos eso, sacamos los valores y las prioridades de nuestra vida, que las pongamos bien definidas para saber y tener algo sólido sobre lo que edificar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso y no establecemos esas prioridades y esos valores en nuestra vida, entonces alguien lo va a hacer por nosotros. Si yo no lo hago en mi vida, o si yo no ayudo a hacerlo en la vida de mis hijos, alguien lo va a hacer. Hay alguien que va a estar dispuesto a establecer esos valores. Y el mundo está ahí dispuesto para ofrecernos y promover su sistema de valores. Él está ahí, el mundo está ahí para que nosotros escojamos esas prioridades. Y tristemente existen cristianos que hoy día han aceptado ese sistema de valores del mundo en su vida y se han tragado el anzuelo que el mundo nos está tirando, la carnada, se la han tragado. Y esas prioridades que el mundo está ofreciendo no deben estar en nuestra vida. Pero lamentablemente es así. Muchas de estas personas están viviendo y ni siquiera lo piensan porque no se han dado la tarea de sentarse a buscar cuáles son sus prioridades en su vida, lo más valioso y esa prioridad. Y lo han aceptado automáticamente. Ahora, ¿cuál es el sistema de valores y prioridades del mundo? Poder y prestigio. Yo quiero ser famoso. ¿A cuántos les gustaría ser famoso? Ser famoso, ¿tiene algo malo? No tiene algo malo, ¿verdad? Y placer. Yo quiero sentirme bien y feliz y yo quiero pasarla chévere, quiero pasarla como a mí me gusta, yo no le hago daño a nadie. Placer. Ahora, posesiones. Yo quiero hacer una fortuna, quiero ser rico, todo el dinero, quiero tener un Mercedes, un
BMW, todo esto, posesiones, una mansión. ¿Las posesiones tienen algo, tiene algún problema las posesiones? No, pero derivada de todas estas tres, todo tipo de tentaciones van a venir. Derivada de estas tres, de cualquiera de esas tres categorías van a venir todas las tentaciones. Y si tú no te has dado la tarea de tomar las prioridades y buscarlas, automáticamente las vas a aceptar. Porque si hay un vacío, lo vas a llenar automáticamente. Ahora, lo irónico del asunto es que Moisés, de acuerdo al sistema de valores y prioridades del mundo, ¿qué ustedes creen? Pues él lo tenía todo. Porque poder y prestigio, el hijo de Faraón, ¿creen que él iba a tener, como familiar del Faraón, iba a tener poder y prestigio? Seguro que sí. Él iba a ser el heredero del trono, más del mundo, ese era el imperio más poderoso del mundo en esos momentos. El placer, dice, todo capricho que él hubiese tenido iba a ser satisfecho en los placeres de Egipto para Moisés. Y sobre todo posesiones. Yo creo que las riquezas del mundo estaban allí concentradas en Egipto, así que él, como dice ahí arriba, Moisés lo tenía todo. ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? Él lo tenía todo, pero él lo desechó. ¿Qué es desechar? Eliminar, tirar para un lado, botar. Él abandonó, lo eliminó. ¿Pero por qué él hizo eso? Porque él sabía que todas esas cosas no perduran. Y él sabía que la recompensa de Dios sería eterna. Y tenemos que aprender a decirle no al sistema de valores del mundo. Tenemos que aprender, porque es algo que tenemos que aprender, porque normalmente no lo vamos a hacer. Y a decirlo con convicción, tener confianza y estar seguro de que eso no es lo que queremos para nuestra vida. Moisés lo hizo y ese era el tipo de persona que él era. Él era de ese tipo de persona a sí mismo y él tenía esa convicción y por esa razón él hizo esta decisión y por eso es que él hizo un gran impacto positivo para el reino de Dios. Con su vida, con su propia vida. Él fue en contra de la corriente. Contra la corriente de este mundo. Así que si tú y yo queremos hacer un impacto positivo para el reino de Dios en este mundo, tenemos que hacerlo también. Tenemos que ir en contra de la corriente. Pero había tres aspectos claves por los cuales que Moisés tenía que trabajar con los valores de prioridad de su vida. Vamos a analizarlos un poquito. El primero dice, el propósito de Dios más valioso que la popularidad. Moisés, él descubrió que el propósito de Dios en su vida era más valioso que ser popular, que ser el número uno en Egipto, que ser cualquier otra cosa. Él, como ya leímos en la Biblia, dice, él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Fue algo consciente. Él dejó el poder y el prestigio y la popularidad. Ahora, él descubrió que la gente es más importante que los placeres. ¿Y qué dice ahí? Lo dice ahí bien claro. Él lo descubrió, porque él pudo haber tenido ese placer temporal siendo el próximo faraón, mas sin embargo él optó por qué. ¿Qué él optó? Por atender el llamado de Dios y liberar un pueblo que estaba en esclavitud y estaba oprimido. Este pueblo que estaba oprimido. Esa fue su elección. Y él descubrió que la paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Tener esa paz en nuestro corazón es más valiosa que cualquier posesión que nosotros podamos tener. Porque la paz no proviene de ninguna posesión. Porque en cualquier momento esa posesión te la pueden quitar, te la pueden robar. Al contrario, te da más preocupación, pero la paz de Dios nadie te la puede quitar. Gloria a Dios. Y cuando esa verdadera paz viene en nuestra vida, es cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, siendo lo que Dios nos hizo que seamos, vamos a sentir esa paz. Vamos a sentir esa paz, pero no vamos a sentir esa paz cuando ignoramos su llamado. Por eso es que tenemos que estar atentos. Ahora, el versículo 26 nos dice, porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? En la recompensa. Moisés tenía la perspectiva correcta.
¿Qué es lo que te motiva a ti a rehusar los valores y prioridades de este mundo? Y que te motiva a aceptar los valores y prioridades de Dios. Una pregunta para cada uno de nosotros. Tenemos que recapacitar, porque Moisés vio más allá. Moisés vio más allá de esta vida. Él tenía su vida puesta en lo eterno. Ahora, ¿qué dice allá arriba? Dice, lo que estás mirando es lo que se convierte en lo más valioso y de prioridad en tu vida. Porque nuestros valores están determinados por nuestra visión, por tu visión. Lo que estás mirando va a ser lo más valioso y lo prioridad en tu vida. Ahora, ¿qué es lo más valioso y prioridad en tu vida? Esa es la pregunta. Si no sabes, debes de tener la respuesta segura para que sean los valores de Dios en nuestra vida. Ahora, el próximo aspecto que vamos a estudiar, y es el último, dice dificultad. Tienes que mantenerte enfocado en Dios. Y sobre todo el propósito que Él tiene para tu vida. Dice ahí, no pierdas de vista a Dios ni tu meta. Hebreos 11:27 nos dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Él no tuvo que tenerle miedo a nadie. Y si hacemos el círculo en la palabra clave que dice mantuvo. Las personas que viven una vida que cuenta, como decía el tema, haz que tu vida cuente, son personas que nunca pierden su enfoque, que están enfocados en la meta. Ellos saben enfocarse y mantienen su vista en el blanco y siguen adelante, prosiguen a la meta. Y ese es el secreto del éxito, es la persistencia. El secreto de la persistencia es que tienes que tener la visión y la visión es la que te hace seguir triunfante. Sigues ahí triunfando y no te importan ni te interesan las circunstancias que te están rodeando. Pero tienes que seguir a la meta, tienes que tener la visión. ¿Qué quiere decir mantuvo? Esta palabra quiere decir conservar, perseverar, quedar en pie, perdurar, sustentar, nutrir, alimentar. Él se mantuvo, Moisés se mantuvo, él rehusó darse por vencido. A él no le interesaban las circunstancias que le estaban rodeando y eran bastante grandes las circunstancias que en ese momento dado. A pesar de todo lo que fuera, posiblemente críticas, lo que fuera, a él no le importó. Él mantuvo su vista en el blanco. Ahora, él pasó la mayor parte de su tiempo esperando. Mucho tiempo Moisés pasó esperando en su vida. ¿Por qué? Él estaba esperando que el propósito y la visión para su vida que Dios tenía para él se materializaran, se cumplieran en su vida. Desde el momento que Dios le dio esa visión allá en el pueblo hasta que ellos salieron justo antes de entrar a Canaán, pasaron cerca de 80 años. Él tuvo que ser paciente. Ahora, tú y yo estamos dispuestos a mantenernos firmes y esperar hasta que Dios nos dé esas órdenes de marchar. ¿Estás dispuesto a permanecer posiblemente 80, 40, 20, 10 años, lo que sea, o el tiempo que sea necesario? Tenemos que tener paciencia para que ese propósito que Dios tiene en nuestra vida sea cumplido. Ahora, mientras haces eso, mientras esperas y te mantienes paciente, no pierdas de vista tu visión, no pierdas de vista tu meta, ni pierdas sobre todo de vista el blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Nuestro blanco es Cristo Jesús, porque no podemos perder nuestra vista de lo que realmente vale verdaderamente la pena. Aunque vengan las circunstancias, los problemas, las críticas, cualquier problema. Si mantenemos nuestra vista ahí en el medio, donde dice ahí Jesús, si permanecemos nuestra vista ahí, no vamos a desfallecer. Pero si la ponemos en otro lugar, vamos a tener problemas. Pero
Hebreos 12, 1 al 2 nos dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que se nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en dónde? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tenemos que mantener nuestra mirada fija en Jesús. Ahora, la frase que acabamos de leer dice, corramos con perseverancia y fijemos la mirada en Jesús, van juntas porque cuando tú tienes la mirada fija en Jesús, tú vas a correr la carrera con perseverancia. Cuando alguien está corriendo, ¿cuál es su meta? Llegar a la meta, ese es su blanco, porque alguien no va a estar corriendo para no llegar a la meta. Cuando nosotros corremos y tenemos nuestra mirada fija en el blanco, vamos a llegar, pero tenemos que correr con perseverancia porque hay obstáculos. Ahora, ¿en qué tú tienes fijos tus ojos? Porque si el que está corriendo, si tiene la mirada en la salida, cuando en el comienzo de la carrera, no, te vas a caer, vas a tropezar. Tenemos que seguir y proseguir hacia adelante, hacia nuestro blanco, y tenemos que sobre todo mirar a Cristo Jesús. Quizás haya algunas áreas de trabajo que tú y yo tengamos que enfocarnos, pero quiero recalcar, ¿sabes para qué Dios te creó? ¿Estás aceptando la responsabilidad por tu vida, las cosas que haces, tus propios actos? ¿Has aceptado sus valores y prioridades, sobre todo los que glorifican a Dios? Y la última pregunta, ¿en qué tienes tu mirada? En estos momentos vamos a escuchar una alabanza. Me gustaría que recapacites. Yo lo voy a hacer también. ¿Qué áreas de esas tenemos que trabajar? Dios nos está llamando a que tenemos que cambiar. Y este nuevo año que va a comenzar, Él quiere que nosotros nos enfoquemos. Pero no que salgamos corriendo sin un blanco. Él quiere que tú y yo mantengamos nuestra mirada fija. Pero como ven, ese es el último, la mirada fija. Tenemos que ir trabajando poco a poco. Yo no sé cuáles son las cosas que Dios quiere que tú cambies en mi vida y en tu vida. Pero Dios está trabajando en la mía. Y mientras escuchamos esta canción, órale a Dios para que Él te ayude a identificar la área que tú tienes que trabajar. Que el Señor les bendiga. Cuando pienso en tu amor y tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme
sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enamórate de Jesús. Vive por Él. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme de ti, Señor. Con toda mi vida te quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Todo para ti. Que Jesús sea todo en tu vida. Amén. Sobre todas las cosas, lo más importante es tu relación con Dios y mi relación con Dios. Pero la decisión es tuya. La decisión es mía, personal. Si nunca has establecido una relación con Dios, hoy es el momento. Aprovecha esta oportunidad. Y si ya lo has hecho, gloria a Dios, porque has tomado la decisión correcta y has escogido la vida. Quiera hoy que tú y yo escojamos la vida, que escojamos a Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, te insto a que decidas hoy por Él. Vamos a estar de pies para tener una oración para terminar con nuestro culto el día de hoy. Y si sientes que el Espíritu Santo te está tocando esta mañana, alza tus manos a Él y acéptalo en tu corazón. No tienes que venir al frente. Él te conoce y te ve. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, y por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder identificar qué áreas tenemos que trabajar en nuestra vida, Señor. Todos tenemos tela de donde cortar, Señor.
Te queremos pedir que nos ayudes y que limpies nuestras vidas, Señor. Que podamos saber para qué tú nos creaste, Señor. Que podamos saber y conocer nuestra identidad, Señor. Que somos únicos, Señor, y ayúdanos a ser como somos. Tú conoces tal y como somos, Señor. Tú sabes nuestras virtudes, nuestros defectos. Y ayúdanos, Señor, a dejar de estar echándole la culpa a las demás personas. A aceptar, Señor, nuestra responsabilidad. Te pedimos que nos bendigas y nos cuides, Señor, y que podamos establecer esas prioridades en nuestra vida. Que podamos ponerlas por obra, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos mantener nuestra mirada fija en ti, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están aquí presentes, Señor. Todos los enfermos, Señor. Que nosotros podamos hacer grandes cosas para tu reino, Señor. Porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y porque hemos recibido de Él. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a terminar, que tus ángeles nos acompañen, Señor. Que podamos salir con nuestra cara resplandeciente, así como bajó Moisés del Sinaí, Señor. Que las personas puedan ver que hemos pasado tiempo junto a ti, Señor. También te pedimos una bendición por los alimentos, Señor, que se van a ingerir en unos momentos, Señor. Bendice esas manos que lo hicieron, Señor. Y provéenos, Señor, de ese alimento físico que necesitamos. Y gracias por el alimento espiritual. Nos despedimos, Señor, pero no de ti. Porque estamos contigo siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será